Cihan, abim. Kambersiz düğün olmaz diye düşündüm. Yine çok güzelsin. Sen de fena sayılmazsın. Bakışlar öyle demiyor ama. Ne diyormuş bakışların? Çok seviyorum seni. Anlatılmayacak kadar çok. Bir masalın içinde gibiyim seninle. Bitmesini hiç istemediğim bir masal. Bizim masalımız hiç bitmeyecek. İyi günümüzde, kötü günümüzde biz hep el ele olacağız. Sen hep benimlesin. Düşlerimde bile. Hacer'le ilgili aradılarım. Akıl hastanesine kalacak. Orası yeterince güvenli mi? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué hay en el sobre enviado a Varán? ¿Decidirá Varán establecerse en Mardin como quiere Dylan? ¿Podrá Akif llenar el lado amargo de Berfin? ¿Qué pasará en la boda de Berfin y Akif? ¿Qué tipo de novedades provocará la sorpresa de Cian? ¿Habrá noticias de un nuevo bebé de Dylan y Varán? ¿Acer realmente ha perdido la cabeza o está fingiendo para escapar? ¿Lo internarán en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, como dijo Varán? ¿Pasará algo entre Ayanan y Kudret Bey? Con la llegada de Cian, ¿pasará algo entre ellos porque es compatible con el candidato a amante soñado de Tuba? ¿Cian volverá al extranjero? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Varán y Dylan sean muy felices ahora, que la boda de Berfin y Akif sea muy agradable, que haya un episodio en el que todos estén extremadamente felices con nosotros y que no dejes que Cian regrese a la mansión mientras esté allí, no lo hagas. Olvídate de darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Varán compró la mansión en Mardin que Dylan tanto deseaba y la hizo construir en nombre de Dylan. Varán, que nunca le mencionó esto a Dylan como una sorpresa, esta vez le dará una gran sorpresa sin arruinarla para Dylan. Cuando Dylan vea esto, se pondrá muy feliz y saltará a los brazos de Varán. Cuando Varán vea que lo has hecho tan feliz, pensará que mereces su sorpresa y será feliz. Sin embargo, la idea de Varán es que esta mansión solo sea un lugar que compre para poder ir a Mardin más a menudo. En otras palabras, convencerá a Dylan de que no quiere establecerse allí del todo y que eso no es posible mientras la empresa esté aquí. Él entenderá la idea de Dylan Varán y dirá que fue una muy buena idea. Berfin se sentirá molesta porque nadie de su familia estará con ella en su vestido de novia. Pero Akif ahora te motivará y apoyará diciéndote que no necesitas a nadie más como tu familia y que esta noche será disfrutada una vez en la vida. Berfin estará feliz de volver a ver que ha elegido un candidato acertado. Habrá tantos momentos alegres en la boda que todos estarán muy felices y actuarán sin miedo por primera vez en mucho tiempo. Todos los que comparten la felicidad de Akif y Berfin se divertirán mucho. Habrá una gran sorpresa para los Karabey justo antes de la boda. Este mundo sorpresa regresará de repente a Turquía. Cuando Varán ve a Cian frente a él en un momento que no espera, se sorprende y se pone muy feliz. Azadean, Kudret Bey, Dylan, por supuesto, Miran, que no tuvo la oportunidad de conocer a su tío, estarán muy felices. Como Tuba no conoce a Cian, tendrán un encuentro extraño. Tanto Cian como Tuba se examinarán y se examinarán mutuamente. Después de superar todos estos problemas, Dylan y Varán vivirán momentos llenos de amor y romance. Y creo que después de tanta cercanía podremos escuchar buenas noticias sobre un bebé. Además, Varán le dice constantemente a Dylan que quieren tener muchos hijos. Dylan puede aprobar la decisión de tener un bebé diciendo que nuestras vidas ahora han entrado en una rutina. Creo que si esta hermosa pareja tiene una dulce hija, serán una hermosa familia. De todos modos, no creo que la salud mental de Acer fuera buena, pero puede que haya sido muy inteligente e inventado este incidente en el hospital psiquiátrico para escapar de allí y vengarse de los Karabey. No puedo decir con seguridad que ese sea el caso, pero a juzgar por la condición de Acer, parece que realmente ha perdido la cabeza. Tan pronto como Varán escuche esto, investigará qué tan seguro es el hospital psiquiátrico. Porque también se le ocurre que quizás quiera escapar de allí. Intentará mantener las cosas más apretadas porque sabe que Acer es muy peligrosa y no quiere que ella ni siquiera se acerque a la mansión de ahora en adelante. Por este motivo, el señor Kudret realizará una investigación exhaustiva en el hospital, y si no es seguro, se asegurará de que lo transfieran a otro hospital más seguro. A lo largo de la boda, Ayanan y Kudret Bey continúan acercándose y esta cercanía ahora atraerá la atención de todos. Creo que ya no querrán ocultarlo más. Cuando le preguntan cuánto tiempo le queda de vida,
Kudret Bey primero se sincera con su madre Azade Anmi y le dice que existe tal situación y que quiere casarse con Ayanan. La señora Azade estará a su lado y la apoyará en este asunto y se asegurará de que se lo cuente a Baran. Aunque al principio a Baran le parece extraño, más tarde se convencerá porque no puede aceptar que su padre esté solo. La llegada de Cian a la mansión cambiará por completo la vida de Tuba. Porque Cian refleja exactamente el marido con el que sueña Tuba. Puede existir la posibilidad de mirarse el uno al otro y enamorarse a primera vista. Tuba le contará inmediatamente a Berfin sobre esta situación porque anteriormente le había dicho a Berfin que podría gustarle a alguien exactamente como ella. Gracias a la boda, estos dos también se volverán más cercanos. Después, se encontrarán constantemente cara a cara en la mansión y la intimidad entre ellos aumentará. Cian había venido para regresar al extranjero, pero después de Tuba, considerará no regresar. Por supuesto, si Cian se entera de que Azade hará realidad el sueño de Tuba de estudiar en el extranjero, tal vez puedan ir juntos. Entonces, ¿crees que Baran compró una mansión en Mardin como predije? ¿Serán felices Berfin y Akif? ¿Willayan y Kudret decidirán casarse? ¿Podría comenzar una relación entre Cian y Tuba? ¿Dylan y Baran volverán a tener un bebé? Sí. Mis queridos seguidores, me alegraría que compartieran con nosotros sus opiniones y pensamientos sobre esta sección en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.